Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 11º video del módulo Sociología de la Evolución. Hoy vamos a conocer conceptos humanos y verdades universales. Los conceptos tienen un nivel de información y las verdades tienen otro nivel de información. Los conceptos son partes de las creencias de los seres humanos, lo que aprendemos. Lo que sucede ahora es que tenemos una gran dificultad para relacionarlos, desde los conceptos, desde que es imposible, ya que tenemos dificultad para poder comprender un mundo unido. La diversidad de conceptos de los 8.000 millones de mentes que pueblan el planeta hace imposible que todos nos pongamos de acuerdo por pequeñas proporciones de individuos, ya que para poder lograr acuerdos, esto en estos planos sería imposible. Del primer al tercer nivel de desarrollo está conformado por la incompatibilidad. El que los seres humanos sean incompatibles es debido a que sus creencias no son conciliables, porque son opuestas y rígidas. Entonces, los incompatibles solo tienen una forma de sobrevivir, que son las formas individualistas, y por eso se necesitan las fronteras, los territorios, las propiedades, los aislamientos, los ejércitos para proteger las fronteras, las paredes, las rejas, las seguridades y todo lo que tenemos ahora. En civilizaciones superiores, los seres humanos son compatibles y por lo tanto todo se puede poner de acuerdo y ya no hay necesidad de fronteras, ni de propiedad, ni de rejas, ni de seguridad, ni de ejércitos. Estaríamos en un nivel de hermandad o de fraternidad. ¿Cómo hacen los incompatibles para volverse compatibles? No consiste en volverse compatibles, sino que los compatibles son un extracto de los incompatibles. Por ejemplo, vamos a suponer que un 12% de la humanidad, dentro de su proceso de evolución, al haber alcanzado un mayor desarrollo espiritual y un mayor manejo de información y de energía, llega a comprender algo que los iguala por arriba. Los iguala en comprensión, los iguala en energía, en propósito y los iguala en relaciones y pasan entonces a ser compatibles, nutriendo a civilizaciones superiores en las que todos son compatibles. La mente y la conciencia de un ser individual pasa el mismo proceso que la civilización. El archivo mental se llena de conceptos, de creencias, de falsedades. El archivo de conciencia está lleno de verdades. Al principio, estos archivos están separados y en la medida en que las personas se enfrentan a su destino, descubren las leyes, encuentran la verdad y aumentan su energía. Van apareciendo las líneas de comprensión, que son de frecuencia vibratoria superior y son neutras, no tienen dualidad. Un neutro es la integración de dos opuestos, une lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Estas líneas neutras son el nutriente de la conciencia. Después de la muerte física de una persona, el sistema de creencias se disuelve, desaparece y la comprensión que cualquier ser humano ha logrado en su mente pasa a formar parte del archivo superior de conciencia. Actualmente nuestro nivel de comprensión puede estar alrededor del 12%.
Cuando nuestra comprensión sea aproximadamente de un 50% del campo mental actual, es cuando aparece el que podríamos denominar príncipe azul, porque tendría suficiente fuerza interior como para poder definitivamente, sin morir, trascender algo y al ego. Y cuando logremos esto, se produce el despertar de conciencia. En el campo mental de los seres humanos hay tres elementos que son los dos sistemas: el sistema de defensas, que es traumático, y el sistema de creencias, que conforma el ego, y la sabiduría o la comprensión, que es neutra. Entonces podemos decir que comprensión es igual a sabiduría, verdad de la esencia misma del origen del universo. En el ejemplo del príncipe azul, vibra sobre la quinta dimensión hacia la sexta. Después de la sexta dimensión, desaparece la dualidad. En la comprensión no hay dualidad. La comprensión es neutra o andrógina. Si la comprensión es pequeña, aun cuando sea parte de la verdad, no tiene aún suficiente capacidad como para poder limpiar el resto del campo mental de una manera voluntaria, y llegará el proceso de la muerte para romper ese campo mental. Pero cuando la comprensión se amplía conscientemente con lo que llamamos desarrollo espiritual, entonces la mente alcanza la habilidad, la capacidad de limpiar totalmente el ego. Al limpiar el ego, desaparecen los problemas de incompatibilidad. Lo que nos hace incompatibles son los egos. Al no haber ego, todos somos 100% compatibles. La comprensión ni produce sentimientos, ni produce emociones positivas ni negativas. Es neutra. Y en la comprensión no existe posibilidad de diferencias. No hay posibilidad que una persona comprenda una cosa diferente a otra acerca de una misma situación o análisis, porque si no, no habría comprendido. Y por eso ponemos el ejemplo, o podemos poner el ejemplo típico de comprensión, que lo encontramos en la ciencia exacta, como lo son, por ejemplo, matemáticas, donde no hay dualidad ni conflicto. O ese es el resultado de la operación o no es el resultado. Pero no puedo decir que 6 por 5 es aproximadamente 29, porque no es cierto. Si llevamos el tema de la comprensión a otro campo que no sea el de las matemáticas y lo miramos en nuestros cuatro aspectos, los de relación, de salud, de recursos o de adaptarnos al lugar donde estamos o la capacidad de disfrutar la vida, cuando ya no hay dualidad en la opinión al respecto de cómo manejar cualquiera de estos cuatro puntos, esas personas han hecho la misma comprensión y se llaman 100% compatibles. El príncipe azul es un estado interior de cada uno de nosotros, no es algo ajeno a nosotros, y es el nivel de comprensión neutra que yo tenga frente a las situaciones que nos rodean. Hay muchas películas que cuentan lo mismo, como por ejemplo La Bella Durmiente o La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia, la rosa roja representa el lapso de vida, el cuerpo. Si yo en ese lapso de vida, antes de que caiga el último pétalo, no he logrado romper el hechizo del ego que representa la bestia, entonces tendré que volver a una nueva reencarnación. Pero si antes de que caiga el último pétalo logro romper el hechizo, entonces fíjense cómo la bestia se transforma en príncipe. Eh, esta metáfora significaría el despertar de la conciencia. Esa es la analogía de esta historia.
son cuento para sabios. El príncipe azul empieza a hacer su aparición en nosotros a partir del cuarto nivel de conciencia. Pero para que esté lo suficientemente fuerte, nos encontramos ya en el quinto o sexto nivel de conciencia. En el momento de morir, una persona, todo aquello que no haya comprendido, formará parte de su próximo destino, y todo lo que haya comprendido no formará parte de nuestro próximo destino, y lo trascenderemos formando parte de nuestra próxima misión, para enseñar, no como destino. El karma tiene que ver con el futuro, no con el pasado, y es lo que aún no hemos aprendido. El Dharma es lo que traemos de vidas pasadas, que ya hemos aprendido y que podemos disfrutar de ello, que será nuestra misión. Lo que traemos de vidas pasadas es sabiduría. Esto analógicamente lo podemos ver también en astrología. Esto es lo que representan los nodos lunares. El nodo norte es a lo que tenemos que ir en aprendizaje y conocimiento. Y el nodo sur representa lo que traemos de aprendizaje de otra encarnación. El error solo se produce por dos razones: por falta de información o por falta de entrenamiento. Entre una persona de sabiduría y una persona de profunda ignorancia, jamás podrá haber acuerdo. El de sabiduría podrá aceptar 100% al de ignorancia, porque si no, no tendría sabiduría. Pero al de ignorancia le será imposible aceptar al de sabiduría. Por eso siguen siendo incompatibles. Los niveles de compatibilidad se dan solamente entre dos personas que tengan un nivel de desarrollo alto, porque entre dos niveles bajitos, aun cuando aparentemente tuvieran cierta compatibilidad, generarán conflictos menores que si no son compatibles. Mientras estamos en los opuestos, en la dualidad, no estamos en sabiduría, porque la sabiduría es neutra, no tiene polaridades, es la integración de los opuestos en un punto neutro. Vamos a ver un ejemplo de neutralización. Neutralizar las creencias externas, perdón, neutralizar las creencias extremas y opuestas del bien y del mal. Todo lo que sucede en el universo es necesario para el proceso de la evolución, independientemente de que a veces sea agradable y a veces sea confrontante. Es necesario afrontar dificultades para aprender lo que no sé, como es necesario disfrutar, enseñar y servir con lo que ya sé. Los dos puntos son valiosos, aunque cumplan funciones diferentes, quedan neutralizados. Para neutralizar la creencia de justicia e injusticia, tenemos que comprender que cada experiencia solo es correspondiente para quien la vive. La dualidad del castigo y el culpable se resuelve cuando comprendemos que no existe ningún culpable. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores y los errores se cometen de forma involuntaria. Las personas con sabiduría no tienen dualidad. De ahí dijo el Maestro Jesús: amar a tus enemigos, porque comprendes que no son tus enemigos, sino personas que están cometiendo errores, pero errores involuntarios. Por eso el ejercicio de neutralizar será lo que lleve a la comprensión. La neutralización, aquella no toma partido, aquella no crea división, que permite conciliar toda diferencia. Eso es la sabiduría y eso es lo que la trasciende.
Cuando nuestra mente se neutraliza, el hilo de oro aparece disponible. Lo llaman hilo de oro porque es un punto muy fino, como el filo de una navaja, por el que la mente pasa muy deprisa cuando está haciendo su análisis o comparación de los opuestos. Pasa tan rápido por ese hilo de armonía y equilibrio que no pueden percibir algo ahí. En el momento en que esa mente logra quedarse en el centro por el tiempo suficiente, ahí es cuando viene la iluminación, el chispazo de genialidad. Si una mente no ha analizado suficientemente, no tiene capacidad de síntesis y conclusión y no podrá aprovechar la información que venga por el hilo de oro. Hay personas que perciben mucho y que les llega mucha información, pero no saben qué hacer con ella. Es necesario equilibrar el análisis mental y la percepción. Entonces, podemos preguntarnos, ¿para qué sirven los conceptos o las creencias? Bien, nos sirve para descubrir la ley, la verdad que no conozco. Para llegar a la eficiencia, tenemos que distinguir lo que sé y lo que no sé. Y lo que no sé, me dispongo a aprenderlo. Si no funciona satisfactoriamente cualquier aspecto de mi vida que yo no sé, no vale con creer que sé. Los conceptos permiten el ejercicio del análisis para utilizar la información de una manera consciente, independientemente de lo que estamos manejando o de independientemente de que lo que estemos manejando no sean verdades. Los tres estados mentales son la inocencia, o sea, falta de información, la ignorancia, cuando la información entra en la mente, el estado de creencias, donde yo creo que sé, y el de sabiduría. Estos tres estados, todos son perfectos y necesarios y tienen un orden, el orden del universo. No es posible pasar de la inocencia a la sabiduría sin pasar por la ignorancia, porque si no, no habría el aprendizaje, el descubrimiento de la ley. Por eso los maestros de sabiduría dicen que en el universo no hay nada bueno o malo, sino solamente necesario. Y los conflictos que surgen de la ignorancia, mientras estamos dentro de ese proceso, son inevitables y valiosos si les doy el valor que tienen. ¿Para qué sirven las verdades? Las verdades sirven para construir un nivel interno totalmente satisfactorio, unos resultados externos satisfactorios. Todo está construido sobre verdades, porque si no, no funcionaría. Si se construye en base a creencias, entonces no funcionan. Un arquitecto no puede decir yo creo que esta viga resiste porque es que no sabe y la casa se puede caer. Tendría que decir más bien esta viga resiste porque ya ha hecho los cálculos necesarios. O un médico que va a operar no puede decir yo creo que sé dónde está el apéndice. Esto a nivel científico y biológico. Cuando decimos que una persona sabe cómo ser feliz, sabe cómo mantener su paz, sabe cómo servir, sabe cómo aplicar el amor, sabe cómo hacer relaciones, cómo cuidar su cuerpo y mejorarlo, sabe cómo acceder a la abundancia y sabe cómo disfrutar cualquier lugar, cualquier actividad o cualquier tipo de tiempo donde se encuentre, entonces es que conoce las verdades. Aquí nos falta mucho por aprender para llegar a una convivencia pacífica. El asunto es que no llegamos a las verdades, sino a través de las creencias, a través de la prueba y del error. Y este es el proceso de la evolución.
¿Cómo podemos diferenciar los conceptos de las verdades? Bueno, por los resultados obtenidos, los tres internos, el sufrimiento, la paz y el servicio, y los cuatro externos, relaciones, salud, recursos y adaptación. Y esto indica que sé y que no sé. Lo que creo es lo que me hace ineficiente. Lo que sé es lo que me hace eficiente. Bien. Si no soy feliz en la vida, significa que no sé cómo aceptar la realidad. La realidad es todo lo que sucede a mi alrededor. La realidad es neutra, no es ni buena ni mala. Lo que es neutro es algo que, mejor dicho, lo que no es neutro es nuestra forma de evaluar o de evaluar alguna situación en particular. Si no evaluamos desde lo neutro, no encontraremos paz en el interior nuestro. Entonces tendremos conflictos. Si hay conflictos, hay sufrimiento. Y si hay sufrimiento, es porque no sé ser feliz. Esta es la primera evaluación. Sé o no sé ser feliz. Para poder aceptar la realidad, necesitamos estudiar la parte filosófica del universo que estamos viendo y conociendo ahora. Porque si le decimos a una persona, acepta la realidad y deja de sufrir, claro, que es una verdad, pero las personas no tienen ninguna herramienta para poder hacer eso y quedarían preguntándose cómo hacerlo si no pueden aceptar ciertas cosas. Por eso hay que estudiar la parte filosófica profunda para poder llegar a esa conclusión. La medición es ver si tengo paz o no tengo paz. Si mi paz se pierde con mucha frecuencia, yo no sé cómo mantener la paz. Y no son las personas a mi alrededor ni las circunstancias las que me quitan la paz. Soy yo que no sé cómo mantenerla. La tercera medición interior es mi capacidad de acción, mi capacidad de servir. No sé, que no se limite por ninguna circunstancia externa a mí. No tengo que poner límites a mi capacidad de servicio. Si los indicadores internos no están por encima del 50%, entonces externamente tendremos conflictos de todo tipo y complicamos la situación existente. Si el resultado no es el esperado, entonces no sé y me dispongo a aprender. Si el resultado es el esperado, entonces ya sé y me dispongo a confirmarlo y repetirlo. Sabiduría es la capacidad, como hemos visto ya en reiteradas veces, de obtener de una forma voluntaria resultados satisfactorios, tanto resultados internos a nivel personal, mental y psicológico, como resultados externos en las cosas que hacemos en las relaciones, la salud, los recursos y la adaptación al medio. Los sentimientos tienen dualidad, no son neutros. Puede haber un sentimiento hacia otra persona cuando dices te quiero y otro sentimiento cuando decimos te odio. El amor y la sabiduría no hacen parte de los sentimientos. Los sentimientos son de origen mental y las emociones son de origen genético. Los sentimientos se originan en las creencias. Si nuestra creencia es falsa, origina un sentimiento negativo.
En cambio, si nuestra creencia es verdadera, originará un sentimiento positivo, pero la sabiduría, en realidad, no originará ningún tipo de sentimiento. Por eso les pregunto a las personas, ¿qué sienten al saber que 5 por 6 son 30? No siento nada, porque eso no está asociado a ningún tipo de creencia de bueno o malo. Pero cualquier cosa asociada a creencias va a generar sentimientos. Entonces, si una persona se está dejando llevar por los sentimientos, aún por los buenos sentimientos, seguramente se estará volviendo ineficiente. Entonces, el asunto acá es llegar a manejar un neutro en el sentimiento. Esto tiene un nombre interior que llamamos paz. La paz es neutra y es neutra en la medida en que no se deja llevar ni por un sentimiento positivo ni por un sentimiento negativo. La pregunta entonces sería, ¿qué hago con lo que siento? Ya voluntariamente, porque si esto es espontáneo, será desastroso. Voluntariamente, si tengo sentimientos positivos, lo expreso y si tengo sentimientos negativos, no los expreso. Los descargo a través del ejercicio del muro de las lamentaciones. Si yo expreso el sentimiento positivo de una manera automática, no voluntariamente, aunque parezca muy bello, igual de automático expresaré el negativo, porque no lo hago de forma voluntaria. Entonces, si expreso de forma automática los sentimientos positivos, expresaré de forma automática los sentimientos negativos y entonces así arruinaré las relaciones humanas y eso no es lo que queremos obtener. El sentimiento es una herramienta maravillosa que nos permite medir la condición mental del individuo que lo experimenta, por lo que va a hacer con ello que experimenta, es lo que requiere sabiduría. Para sentir no se necesita sabiduría. Para saber hacer con lo que siento, esto sí requiere sabiduría. Y esto es lo que tenemos que estar dispuestos a aprender. No todo el mundo está aún dispuesto a aprender esto y habrá que respetarlo. Descarga de sentimientos negativos con el ejercicio del muro de los lamentos, entre comillas, cuando tengo un sentimiento negativo. Tenemos normalmente ganas de llorar o de agredir o de insultar o de decir las cuatro verdades, que son las cuatro falsedades en realidad. Entonces nosotros podemos hacer todo esto. Vamos a llorar, a insultar, a golpear, a patalear, a romper lo que queremos. Pero por favor, no hagas eso en tu casa, porque ni los muebles ni las personas tienen la culpa de lo que a vos te está pasando. Es solo una situación tuya. Más bien elegí un lugar apropiado, que es el que llamamos el muro de las lamentaciones. Y ahí sí que podés estrellar los cristales contra el suelo. Podés tomar las botellas vacías y estrellarlas y descargar tu ira. Si querés pegar a alguien porque estás muy furioso, tomás una fotografía de esa persona y la golpeás. Y a la foto no le haces daño. Si querés llorar, llorá, diría Moria. Llora como una Magdalena, pero no hagas eso contra las personas, porque ellos no tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Este es el ejercicio de descargar lo negativo. En cuanto a lo positivo, expresalo, decíselo a las personas. Si querés decirle a una persona, sos una persona maravillosa que he visto, y aún las palabras de la ignorancia, como no puedo vivir sin ti, bueno, decíselo voluntariamente, no automáticamente. Y sería más sabio que le dijeras, si querés transformar un sentimiento que tiene dualidad en un punto neutro de amor, lo podrías expresar, por ejemplo, de la siguiente manera.
Los momentos que la vida me permite compartir contigo o con vos son los momentos más felices que experimento en mi vida. Una persona eh, del público, por ejemplo, en un lugar, pone un ejemplo de un señor que se enamora locamente de la esposa de su hermano. Entonces, ¿desde cuándo el amor es algo malo? No te niegues a sentir lo que sientes, a pesar de que lo que piensas o hacer lo que haces por falsas creencias. El amor en sí no es negativo. El asunto es qué voy a hacer con lo que siento. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Primero se disfruta y después que no se note. Hay una ley como las leyes del universo que son inmutables y son perfectas. Por favor, no luchen contra la ley. Es una lucha inútil. Em, ¿Qué es lo que la ignorancia hace? La ley únicamente se reconoce, se respeta y se obedece. Los procesos de enamoramiento hacen parte de la ley de la naturaleza, no de los conceptos de los hombres, y surgen espontáneamente en el momento en que el instinto reconoce una compatibilidad. El instinto no va a dejar de hacerlo nunca. El problema es, ¿qué hago con esto? Esto es lo que requiere la sabiduría. No hay instintos bajos ni altos, hay instintos. El instinto, que es el origen divino, es el código perfecto para el mantenimiento de la salud, de la especie, del equilibrio, de la armonía y todo lo que está asociado con el cuerpo físico. Es la herramienta más fina y perfecta que tiene el cuerpo. No sabe usar el instinto. Tiene que ver con la mente, que está llena de creencias falsas. El instinto no tiene creencias, porque es un código genético automático, creado por Dios o el todo, pero la mente del hombre, en su ignorancia, no sabe qué hacer con él. Un ejemplo muy claro del instinto es el hambre. Cuando tenemos descenso de glucosa en la sangre, el instinto te dice necesito alimento. La mente no sabe seleccionar el alimento. Y entonces, ¿por qué tengo hambre? Entonces ahí es cuando me como un alimento que no es apropiado para mi cuerpo. Después me intoxico, etcétera. Esto no tiene que ver con el instinto, sino con la mente. ¿O por qué tengo hambre? Entro al restaurante e insulto al camarero, mesero, porque no me trae rápido el alimento. Y esto no tiene que ver con el instinto, sino con la mente que no sabe manejar el hambre que siente. Pues igual ocurre con la sexualidad, el afecto o el enamoramiento. La persona experimenta una carencia o una atracción y eso es tan sano y tan normal como tener hambre y vuelve a suceder lo mismo. ¿Cómo hago con eso que siento? Necesito hacerlo dentro de la armonía y dentro de la estructura social y la cultura en la que vivo. Por ejemplo, si un jeque árabe puede tener un harén de 100 mujeres, y eso allí será perfecto, pero si vive en un país occidental, donde lo que está instaurado es la monogamia, pues dentro de eso, hágalo, o si no, puede hacerlo de otras maneras que no agredan a ninguna persona. No luchen contra el instinto, habrá que canalizarlo. Una persona puede preguntar, ¿qué hacer si te das cuenta que tu pareja te está siendo infiel con otra mujer? Entonces, dentro de una respuesta de sabiduría, ¿qué es lo que más nos cuesta aplicar con nuestras falsas creencias de que alguien nos está haciendo daño? Si se da cuenta de que tu pareja comparte con otras personas, entenderá algo clarísimo. Primero, que hay una necesidad que no está suplida. Y segundo, esta necesidad no la suplió con la persona con la que debería haberlo hecho,
sino con otras personas. Esto responde a una razón matemáticamente exacta, no a una o alguna creencia. Pero las personas creen, por la falsedad que hay en la mente, que alguien lo engañó, que lo perjudicó, cuando esto no existe. Entonces la persona de sabiduría, al comprender esto, buscará una solución concreta, no desde la agresión. No debería tomar ninguno de los opuestos. Si se dio cuenta, haría una pregunta simple, después de una apreciación de sabiduría. Por ejemplo, le contestaría, mira, vos tenés todo el derecho del mundo a ser feliz y a suplir tus carencias y tus necesidades, como todos los demás seres humanos. Y me parece maravilloso que lo hagas, pero me gustaría conocer la razón por la cual recurriste a otra persona y no a mí. Es una sola pregunta de amor y de sabiduría. No estoy juzgando, no estoy criticando, solo quiero saber por qué sucedió. Esto porque sería la única forma de encontrar una solución. Entonces, ahí aparecerá, si hay suficientemente confianza, la razón por la cual sucedió y al aparecer la razón, podrá haber una solución. Recuerden que la vida no funciona como yo quiero, sino como es. Y la solución no necesariamente es la que yo quiero, pero la solución siempre habrá. Alguna solución siempre habrá. La solución puede ser, por ejemplo, si he fallado en algo, pues corrijo mi actitud para que no vuelva a producirse esa falla. Si es una situación que no tiene que ver con fallos, sino que es una situación que a la otra persona se le ha salido de sus manos y no de las mías, igual tendré que aceptarlo. Y entonces diremos la siguiente frase de sabiduría. Desde el amor, lo más importante que podemos pensar hacia las demás personas es que tienen derecho a ser felices. Porque si no hay amor conmigo o sin mí, y si quiero, puedo ser un apoyo para su felicidad. Es maravilloso. Y si no puedo serlo, bueno, no depende de mí, pero que sea feliz. ¿Qué se necesita para que una persona sea comprendida? La persona necesita haber desarrollado suficientemente su campo intelectual. Tiene que haber hecho suficiente capacidad de análisis, de comparación, haber desarrollado la capacidad de síntesis y la capacidad de conclusión, porque si no, la percepción no le va a servir para nada, no sabrá qué hacer con ella. Mientras más inocente es la mente, más percibe, pero menos comprende. Y cuando más eh, intelectualizada esté, menos percibe, pero más comprende. Esta aparente dualidad es parte de un proceso de la evolución. Necesitamos quitar de la mente la ineficiencia. Esto se llama aquietar la mente, para limpiar la mente de creencias falsas y poder llegar a la comprensión. El conocimiento como tal no es lo que nos hace felices o infelices. El conocimiento es una cosa y las creencias son otras. El conocimiento, usado con sabiduría, potencia la capacidad de la persona de una forma impresionante. El mismo conocimiento, usado con ignorancia, le va a crear miles de conflictos. El conocimiento, por lo tanto, es una herramienta, no algo bueno o malo. Depende de cómo lo usamos. Lo que hay que limpiar son las creencias que tenemos en base a las etiquetas de bueno o malo, justo o injusto, o de culpa y castigo. Esto es lo que limita el conocimiento y no permite usar el conocimiento con sabiduría. Bien, hasta aquí hemos llegado en el video de hoy. Espero que estos videos sean de su agrado
y ayuden a comprender cómo funcionan las leyes del universo. Desde ya y como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima entrega.